Mañana, ahí perdonen un poco de atraso, pero aquí estamos con la segunda parte de las cartas generales que tratan sobre las falsas enseñanzas. Hoy vamos a abordar un promedio de unas 19 diapositivas que van a cubrir un porcentaje de las cartas segunda y tercera de Juan y la carta de Judas. Hoy prácticamente tenemos la última clase o la última visita en este año, ¿verdad? O sea que hoy terminamos el contenido de cartas generales. Entonces vamos a orar, hermanos, para poner todo esto en las manos de Dios. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por tu fidelidad y gracias por esta nueva oportunidad de vida. Ahora, Señor mi Dios, ponemos todo esto en tus manos para que tu Santo Espíritu nos pueda guiar y nos pueda iluminar en este estudio que estamos realizando de tu palabra. Gracias, Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con esto de las cartas sobre las falsas enseñanzas, segunda parte. Ahí está en su PDF y vamos a tratar de abordar pues gran parte del material, ya que las guías están subiendo para que usted pueda ir a esas otras partes que nosotros no vamos a abordar en la clase. Solo recordarles que el 25, o sea, el otro lunes, hay examen número 2 de teología sistemática. No se le olviden lo de las fechas para el proyecto, ni todo lo que se ha pedido para los proyectos, y por favor, puntualidad. Bueno, vamos avanzando entonces. Segunda carta de Juan. Identificar tres pasajes en segunda de Juan que son similares a los de primera de Juan y al Evangelio de Juan. Bueno, esos tres pasajes ustedes los van a encontrar ahí en una tablita, en una figura que está ahí, que hay una similitud escritural. Entonces, por eso es que la tradición judía le da la paternidad literaria de segunda carta de Juan al apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, eso lo van a encontrar ustedes ahí en su tabla. Vamos al autor y fecha. Hemos visto que el apóstol Juan escribió un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. A esto se le llama literatura juanina. Hay mucha peculiaridad en la escritura de Juan, ¿verdad? Hay mucha originalidad. A pesar que ya circulaban los escritos del apóstol Pablo, ya circulaban los escritos de Pedro y ya circulaban los evangelios, Juan mantiene su propio estilo de escritura. Juan mantiene su propio estilo de escritura y a eso pues se le llama literatura juanina. Tome un momento para revisar algunos de los datos sobre Juan, los cuales estudiamos al principio de la lección 2 del capítulo 11. Bueno, Juan era uno de los apóstoles favoritos de Jesús. Creemos que el apóstol Juan escribió sus 3 epístolas entre los años 85 al 95. Las 3 epístolas, ¿verdad? Entre el 85 y el 95. Ese es el tiempo aproximado. Se cree que el libro de Apocalipsis se escribió en el año 90 después de Cristo, ¿verdad? Y por supuesto el evangelio fue una época, en una edad más, en una fecha más temprana. Entonces vamos avanzando un poco sobre las explicaciones del bosquejo. Bueno, sintetizamos
Este Juan, el escritor de esta carta, es el hermano de Jacobo, hijos de Zebedeo, y su mamá se llamaba Salomé, como aprendimos en la clase pasada. Según segunda de Juan 1, versículo 3, Juan el apóstol era ya un anciano cuando escribió esta carta. Se refiere a sí mismo como el anciano. Este era probablemente un título de honor debido a la edad de Juan. Él fue el último apóstol en morir. Fue el último apóstol en morir. El apóstol Juan, también llamado Juan el teólogo, por su escrito acerca del Evangelio según Juan y por su escrito del Apocalipsis, que es un libro monumental, ¿verdad? Bueno, era un anciano ya, ¿verdad? Muchos dicen que cuando este hombre estaba en Éfeso, que ya no era el pastor porque ya era muy anciano, él pedía que lo llevaran al culto chineado si era posible, pero él no se quería perder la reunión, no se quería perder la adoración y la comunidad de los hermanos, ¿verdad? Entonces Juan era una persona muy excepcional, muy increíble. Entonces él fue el último apóstol en morir y fue el único que murió de muerte natural. Fue el único que murió de muerte natural, ¿verdad? De ahí todos los demás apóstoles fueron martirizados. Solo Juan murió de vejez. Bueno, vamos avanzando. Posibles destinatarios. No está el encabezado ahí en el PDF, pero ahí está el párrafo. Juan les escribió a la señora elegida y a sus hijos. Algunos piensan que esta señora era una viuda que Juan conocía. Esto puede ser. Sin embargo, hay tres razones por las que nosotros pensamos que las palabras señora elegida refieren a una iglesia local. Vamos a ver el desenlace de esto. Vamos a ver las razones principales. Número 1, al hacer referencia a la señora, Juan usa la palabra vosotros. Mire, en los versículos 8, 10 y 12. En el griego también usa la forma plural. Así que al escribirle a la señora, Juan se dirige a un grupo de personas. Entonces, la señora probablemente es una iglesia que yo creo que es algo muy puntual. Creo que esto es muy puntual de que Juan se está refiriendo a una iglesia, ¿verdad? No a una hermana y a sus hijos, sino a una iglesia. Número 2, Pedro usa palabras similares. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Primera de Pedro 5:13. Él envió saludos de la iglesia de Babilonia a otros creyentes. Bueno, la iglesia de Babilonia, muchos dicen que la palabra Babilonia es en sentido espiritual, y a Roma muchos le llaman la Babilonia, ¿verdad? También a Jerusalén. Pero habría que estudiar el trasfondo de la carta para darnos cuenta en qué posición estaba Pedro, dónde estaba Pedro, que desde ahí envía saludos. Asimismo, Juan se refirió a la iglesia como una señora elegida. La palabra iglesia en el griego es eclesia. Esta es una palabra femenina. No nos sorprende que la novia de Cristo sea llamada la señora elegida. Asimismo, los hijos de la señora probablemente son los miembros de la iglesia. Pero pasemos al otro párrafo, que es el que más me llama la atención, ¿verdad? Más me llama la atención.
Seguimos en razones principales. Juan envía saludos de los hijos de su hermana elegida, según segunda de Juan, verso 13. Es probable que se refiera a la iglesia que él estaba pastoreando. Dice, quizás Pedro y Juan evitaron mencionar la palabra iglesia. Mire, este es prácticamente el desenlace de lo que nosotros estamos estudiando. Quizás Pedro y Juan evitaron mencionar la palabra iglesia a causa del peligro. Los césares estaban persiguiendo a los creyentes, por lo tanto, al referirse a la iglesia como una señora elegida, se podían proteger. O sea, era como un código. La expresión señora elegida era como un código encriptado para que si esa carta caía en manos de los soldados pretorianos, esto llegaría a manos de los césares y así podrían ubicar la iglesia a la cual iba dirigida la carta, ubicaban al escritor y a los destinatarios y la persecución se volvía más encarnizada. Por eso es que el apóstol Juan utiliza la expresión señora elegida en lugar de decir iglesia, ¿verdad? Entonces, es muy correcto y muy cierto lo que estamos leyendo aquí y por tanto, ahora entendemos por qué el escritor Juan en su segunda carta epistolar se dirige a la señora elegida, ¿verdad? A la señora elegida. Bueno, vamos a continuar con otra diapositiva, alabanzas por la verdad, segunda de Juan, capítulo 4. Juan tenía gran gozo porque algunos de los hijos de la señora andaban en la verdad. Todo pastor responsable se goza cuando los miembros de su congregación caminan sobre la verdad. O sea, viven de acuerdo a las verdades del Evangelio. No viven una vida doble, no viven una vida mediocre, ni tampoco una vida religiosa, ni mucho menos una vida emocionalista, sino una vida gobernada y marcada por la verdad del Evangelio. Ese es el gozo de todo pastor responsable. Todo padre y abuelo cristiano se siente orgulloso por los hijos justos. Aún así, Juan no ocultó el triste hecho de que no todos los miembros de la iglesia andan en la verdad. Algunos, como Ananías y Zafira, estaban en la iglesia, pero no sé cómo dice el texto ahí. Por ahora el trigo y la cizaña crecen juntos, pero cuando Jesús vuelva, los ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Bueno, siempre va a existir eso. Siempre va a existir que algunos hermanos solo son visitas, otros solo vienen a ver los defectos de los demás y otros vienen por revelación de Dios. Eso siempre va a existir. Pero realmente, ¿quiénes son los hijos? Esa es la pregunta aquí a responder. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos son la visita, los hijos son los que solo llegan a ser causa de tropiezo, o los hijos son los que hacen la voluntad de Dios y los que obedecen a su padre. Entonces, los hijos son los que viven para Dios, los que andan según la verdad. Esos son los hijos, ¿verdad? Y el apóstol Juan se gozaba porque la mayoría de estos hermanos en la fe andaban de acuerdo a las verdades del Evangelio, a pesar de que su entorno religioso era muy difícil. Era muy difícil por cuanto abundaba la idolatría, y no solo la idolatría, sino que el falso evangelio o la falsa ideología de los gnósticos que abundaba en ese tiempo.
Bueno, según el apóstol Juan, había algo imperante que no podía dejar pasar. El mandamiento de amarnos, según segunda de Juan, capítulo 5 al capítulo 6, el amor es un tema grande en el Evangelio, o versículo 5 al 6, no recuerdo, creo que solo trae un capítulo. El amor es un tema grande en el Evangelio de Juan, y en 1 al 3 de Juan, él había escrito al principio: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Algunas personas son más difíciles de amar que otras. Repito, algunas personas son más difíciles de amar que otras. Pero Dios nos manda a amar a otros creyentes. ¿Cómo se demuestra el amor? Se demuestra perdonando como Dios nos perdonó, compartiendo con los necesitados como hizo el buen samaritano. Bueno, esto era importante para el apóstol Juan, ya que también Juan es llamado el apóstol del amor, ¿verdad? Ya que Juan también se le llama así en vista de lo que Cristo hizo en él, ya que él tenía un pasado, hermano, muy violento. Juan era un hombre violento. Por eso es que a él y al hermano de él, Jacobo, Cristo les apodó los hijos del trueno, porque eran muy violentos, muy explosivos. Avanzamos. Vamos a ver la advertencia sobre los falsos maestros. Así como primera carta de Juan, segunda de Juan describe a los falsos maestros como los que niegan que Jesucristo vino en carne. Recuerde que los gnósticos decían que Jesús era nada más que un hombre. Afirmaban que el Espíritu de Dios había venido sobre él en el bautismo, dejándolo antes de ir a la cruz. Juan dijo que estos falsos maestros eran anticristos. En contraste, la enseñanza verídica sobre Cristo declara que Él es el Hijo de Dios. El Evangelio verdadero dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino manifestado en carne. El Espíritu de Dios estuvo en Él, en el vientre materno y sobre la cruz. O sea, esta era prácticamente el conflicto doctrinario que existía en el tiempo del escrito de segunda carta de Juan. Prácticamente esto es como una radiografía del contexto religioso que existía en ese tiempo. No hay peor engaño que el que esté disfrazado de una media verdad. Ellos reconocían que Jesucristo vino en carne. O sea, Jesucristo nació hombre, ya todos lo sabemos y lo hemos estudiado, creo que lo estudiamos en la doctrina de Jesucristo, en teología sistemática. Sabemos que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María. Sabemos que su esencia como persona era divina. Sabemos que en su sangre no existía ningún ápice de pecado. Y sabemos perfectamente que Él es el centro del cristianismo. Él es la persona más importante de la historia. Sabemos también que Él es antes y después. La carta de Hebreos, la carta de Colosenses, también cuando la estudiamos, recuerdo cuando estudiamos la carta de Colosenses, vimos como unos 15 versículos que hablaban acerca de la deidad gloriosa de Jesucristo. Entonces, los gnósticos atacaban a los cristianos diciendo que ellos poseían la verdad correcta, ellos poseían una nueva verdad con respecto a la salvación, y que el tema de Jesucristo no es que era algo fuera de serie, sino que él vino como un ser humano, pero que el Espíritu Santo lo llenó en el bautismo y luego lo abandonó, y una serie de palabras que traen contradicción y confusión. Pero los discípulos todavía, los creyentes de ese tiempo todavía contaban
todavía podían contar con la presencia de Juan, que fue testigo ocular del Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios estuvo presente en la vida de él por completo. Ninguna persona sobre la tierra, antes o después que el Espíritu de Dios haya ungido, ninguna persona sobre la tierra pudo contemplar o tener al Espíritu de Dios en su forma plena. No hay ningún ser humano que lo pueda resistir. Ninguno, solo uno con la misma esencia y naturaleza de él, que fue Jesucristo, que en esencia, no en cuerpo, sino en esencia, era Dios. Entonces él sí pudo contener toda la plenitud del Espíritu Santo en él para poder realizar la misión redentora en la cruz del Calvario. Entonces los gnósticos estaban engañados y ese era el combate que existía entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Aquellos trataban de producir el error y de crear confusión, mientras que el enviado de Dios, que era Juan, luchaba con todas sus fuerzas y sabiduría para poder impedir que los hermanos perdieran su salvación. Realmente Juan amaba a estos hermanos. Juan los amaba con gran amor porque, bueno, les decía hijos, ¿verdad? Existía una paternidad espiritual marcada, un sentimiento muy paternal por ellos. Juan en su edad ya pudo haber estado preocupado por su ancianidad o cómo iba a pasar sus últimos días, pero no, aún así estaba al pie de la batalla, aportando, edificando y peleando por las almas. Por eso es importante que el pueblo de Dios conozca las Escrituras. Por eso es importante que nosotros nos aboquemos a la Biblia y no a las redes sociales. En las redes sociales cualquiera enseña, en el YouTube cualquiera enseña. Hay que tener mucha sabiduría y discernimiento escritural para no ser engañados. Tenemos que ser sabios, entendidos, como dijo el apóstol Pedro, redimiendo el tiempo porque los días son malos y debemos vivir con sabia manera de vivir estos días. Entonces, ese era el debate que existía. También mira el riesgo que se podía correr, el riesgo que un hermano podía correr. Es un error invitar a los falsos maestros a enseñar en nuestra casa e iglesia. Yo le digo en esta mañana, ¿cuántos falsos predicadores o predicadores equivocados se han parado en los púlpitos de nuestras iglesias? ¿Cuántos de ellos se han parado allí? Muchos de ellos se han parado. Hay que tener mucho cuidado. Es mejor que un pastor pase por conservador, por radical, a que pase por flojo. ¿Cuántas cosas se han dicho desde un púlpito por la proliferación de tantos predicadores en nuestros púlpitos? Cosas que no van con la Biblia, cosas que no tienen patas ni cabeza. Y en aquellos tiempos era un error gravísimo invitar a alguien que era conocido como falso maestro a que compartiera la palabra o a que compartiera una enseñanza en la reunión familiar, en el escuadrón, qué sé yo, o en la iglesia. Recuerde que en el tiempo de Juan muchas iglesias se reunían en las casas. Ese era el problema. Ese era el problema. Cualquiera podía invadir eso. Los maestros viajaban y necesitaban un lugar para dormir, comida para alimentarse. Cuando nosotros estudiamos hermenéutica el otro año, usted se va a dar cuenta por qué en Israel era muy común que un forastero, que un extraño habitara en casa de un israelita. Muchas veces, como dice la palabra, algunos hospedaron ángeles, pero otras veces hospedaron demonios también. Pero era parte de una cultura. Pero eso lo vamos a ver en la clase de hermenéutica. Entonces estos maestros viajaban de aquí para allá, ¿verdad?
y no les ajustaba el tiempo, por supuesto, los medios de transporte, las carreteras y todo eso no eran como los de hoy, ¿verdad? Hoy usted en, qué sé yo, en 18 horas se pone en el otro lado del país, en 6 o 7 horas está fuera del país, o en 10 horas o en 15 horas está en otro continente, mientras que aquella gente tardaban días para llegar de una ciudad a otra. Entonces ellos tenían que quedarse en casas hospedados. Así que algunos acogían a estos visitantes en sus casas, ellos comían, dormían y enseñaban. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ellos comían, dormían y enseñaban. Cuando menos acuerde la plática de la cena o de la comida, empezaba el falso maestro a hablar a soltar su lírica, a soltar su abundancia. Y si aquel hermano no estaba adoctrinado, no estaba bien maduro en la fe, terminaba siguiendo al error. Por eso es que en los tiempos de los apóstoles el ministerio profético no era nada relevante. Tampoco el apostólico. El ministerio relevante era el de maestro. Porque la obra misionera se estaba realizando a como de lugar. Se estaba realizando por anónimos, por hermanos anónimos o por apóstoles del Señor, se estaba realizando. Pero ¿quién adoctrinaba a esta gente? Apolos es el único hombre que se conoce que era versado en las Escrituras. Había necesidad de maestros como lo hay hoy. Hoy hay una demanda de maestros en la palabra inmensa. Pero desgraciadamente lo que abunda son profetas. Profetas que hablan divaríos y que dicen cosas que el Señor no les dijo y andan apoderándose de las mentes débiles de los hermanitos para aprovecharse económicamente y materialmente de ellos. Entonces, en aquel tiempo era urgente que se levantaran maestros. Era urgente que se levantaran maestros para enseñarle a la multitud de los cristianos. Había multitudes y se reunían en casas para hablar de la palabra de Dios que ya circulaba. Entonces, hermanos, tal es la necesidad de ayer, es la necesidad de hoy. También hoy hay una enorme necesidad de maestros que instruyan, que adoctrinen, que disipulen, que pongan los cimientos, que establezcan doctrina, que levanten vallado para proteger la iglesia, un vallado doctrinal para proteger la iglesia de tantas cosas, de tantas doctrinas de demonios que se están moviendo dentro y fuera de las iglesias. Hay que tener muchísimo cuidado. Los problemas que enfrentó, que atacó Pedro en su segunda carta en relación a aquellos que decían que la carne era mala y que el espíritu era bueno y que por tanto la carne se comportaría de forma pecaminosa y el alma estaba siempre salva, están en los días de hoy también. Hoy en día es el mismo demonio que se movió en los días del apóstol Pedro en su segunda carta. Es el mismo principado de maldad. Es el mismo error. El mismito error. Como también es el mismo espíritu de error que se movió en boca de los profetas que le hablaron a Acab para que subiera a Ramot de Galat. El mismo espíritu de error. Persuasivo, engañoso, parece que fuese de Dios, pero no es de Dios. Pero está hablando en las iglesias. Está hablando en las iglesias, está profetizando en las iglesias. Él no quiso creerle a Micaías, pero sí le creyó a aquel montón de falsos profetas que le dijeron, sube a Ramot de Galat, que Dios te lo ha entregado en tu mano. Y Micaías le dijo, si tú vuelves vivo de allá, entonces Jehová no habló por mí. Y así fue, Acab murió.
Entonces, el asunto es el siguiente. Necesitamos levantar vallado de instrucción bíblica, líderes, mentores. También los mentores necesitan estar alimentados. El mentor solo da, pero también necesita estar siendo alimentado en un nivel más alto, en un nivel más profundo, para que alcance los secretos de la palabra de Dios. Necesitamos crear en estos tiempos. Esta es la generación del error. Esta es la generación que está permeabilizada por el error. Esta es la generación donde han habido más profetas que en los 1500 años de historia de Israel, de la historia profética de Israel. Solo hubieron 16, más los 4 anónimos que existieron. Pero en nuestra actualidad hay miles de profetas. Y todos están hablando cosas raras. Todos están hablando cosas raras. Se han aprovechado de la pandemia para hacer de su discurso un rating total en las redes sociales. De tal manera que la vacuna ha pagado los platos rotos, que hasta este momento la vacuna sigue salvando vidas. Yo le digo una cosa, necesitamos fundamentar la iglesia en el conocimiento de la Biblia. Y me agarro de las palabras de Jesús que dijo: escudriñad las escrituras, profundicen, sean minuciosos en el estudio de la palabra, sumérjanse en la palabra, sumérjanse en la palabra. El pueblo de Dios ha sobrevivido por el cumplimiento, conocimiento y cumplimiento de la palabra toda la historia. Pero hoy ya no queremos palabra. Hoy satanizamos la teología cuando es fundamental conocer la teología bíblica. Conocer las diferentes teologías que existen. Conocer las teologías perversas que existen. Hay gente que no tiene ni idea de lo que es la teología del reino. Hay gente que no tiene ni idea de lo que es la teología del reemplazo. Hay gente que no tiene nada, no sabe qué es un dispensacionalismo, qué es un amilenialismo. No saben qué es un postmilenialismo. Hay instructores cristianos que no saben nada de esto. No saben qué es el neopentecostalismo. Estamos en una generación donde los profetas vuelan como aviones, como mosquitos, pero los maestros han desaparecido de la escena de la instrucción bíblica. Cuando en los tiempos de Israel, en el Señor Jesús, los tiempos de la era apostólica, hermanos, los maestros eran necesitados como agua de mayo, como decimos en Honduras. ¿Para qué? Para plantar la iglesia en la doctrina de Cristo. Para plantar la iglesia en la doctrina, en la ley de Dios. Para que no fuesen arrastrados los hermanos de aquí para allá. Imagínense lo que ocurrió en Galacia. Y que Pablo era dominante allí. Los gálatas fueron conquistados por los judaizantes. Judíos, cristianos que guardaban la ley. Estaban en el error. Por eso se necesitaban maestros. Por eso Bernabé agarró a Apolos, Aquila y Priscila agarraron a Apolos y le explicaron bien el camino de Jesucristo, porque sabían que era un diamante en bruto. Y Apolos se convirtió en un instructor de la palabra a gran escala. Pero hoy necesitamos instruir. Una iglesia sin instrucción es un cuerpo con una columna vertebral inactiva. Una iglesia sin instrucción es un cuerpo sin espina dorsal. Así de simple, así de sencillo. Necesitamos enseñar teología bíblica a nuestros líderes para que conozcan los moveres extraños de los demonios dentro de la iglesia. Necesitamos adiestrar a nuestros líderes, a los que ya tienen un nivel de madurez más alto. Necesitamos capacitarlos con estos cursos intensivos para que aprendan a discernir qué es lo que se mueve
en la iglesia. Fenómenos extraños que se mueven. Fenómenos hasta paranormales se mueven dentro de la iglesia. Y hay muchos líderes que tienen los ojos cegados, tienen una gran venda en los ojos porque no ha sido instruido. Es como un soldado que no tenga la formación para desactivar bombas. ¿Cómo lo van a mandar a desactivar una bomba si no tiene el entrenamiento especializado? No ha aprobado ese curso. No puede. Prácticamente iría a la muerte. Así es un líder que no ha sido entrenado ni capacitado en todo este tipo de doctrina para agudizar sus sentidos espirituales y poder contrarrestar los falsos moveres de Satanás dentro de la iglesia. Él es especialista para reproducir lo de Dios. Él es especialista porque como no tiene una identidad propia, él quiere reproducir lo de Dios para destruir la obra de Dios. Juan tuvo un combate acérrimo contra los gnósticos. Tuvo un combate terrible. Hoy nosotros tenemos un combate contra diversas fuerzas. El peor peligro, como ya dije, que está enfrentando la iglesia es la proliferación de la profecía y de un culto tan extraño, tan mundano, tan carnal. Es muy peligroso, muy peligroso. Estudiábamos en la clase de liturgia ayer, en la última clase de liturgia, que según la Biblia Dios no acepta cualquier ofrenda. Dios no acepta cualquier adoración. Si no, váyase a la Biblia lo que le pasó a los hijos de Aarón, lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó a Saúl, cuando el profeta le dijo, no te vayas a adelantar, espera que llegue, yo haré el sacrificio. No, hombre. Saúl se adelantó, se tomó atribuciones que no le correspondían. Él era el rey, no era el sacerdote. Hizo el sacrificio y todo eso le costó su reinado. Los hijos de Aarón fueron quemados, achicharrados, porque se presentaron bolos delante de Jehová, fuego extraño. Dios no acepta cualquier cosa. Por eso necesitamos una iglesia bíblica, una iglesia que la palabra la mueva hacia el camino correcto. No necesitamos una iglesia carnal, no necesitamos doctrinas de hombre, no necesitamos sensacionalismo carnal para que la iglesia sea feliz. No, Dios nos ha llamado al gozo, Dios nos ha llamado a la salvación, nos hizo libres en su sacrificio en la cruz del Calvario, pero no nos ha llamado a bailar dentro de la iglesia, no nos ha llamado a profetizar cosas de hombres. No nos ha llamado a aprovecharnos de la profecía. Nos ha llamado a instruir, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñe. No se canse de enseñar. Si se le debilita la garganta, pídale fuerza a Dios. Si se siente agotado de enseñar, no desmaye, porque si usted no hace la obra, ¿quién la hará? Necesitamos una iglesia que sea movida por el poder de las Escrituras, como dice el Antiguo Testamento, que se coman el rollo que está escrito. El ángel le dijo a Juan, cómete el rollo, cómelo, será dulce en tu paladar. Y Juan se comió el rollo que estaba escrito, era la palabra de Dios. Pero hoy la iglesia va por un camino raro, va por un camino extraño, está perdiendo su ruta, porque no hay una instrucción bíblica sólida, no hay una instrucción que diga hasta aquí llega el pecador y aquí comienza el nuevo creyente. Hoy hay libre albedrío, hoy el fornicario está sirviendo, hermano, el que no está ordenado está sirviendo, hay profanación del altar de Jehová, y el altar no es el púlpito, es desde el momento que te paras a hablar en nombre de Dios, allí está el altar de Jehová. Eso es lo que está pasando hoy. Esa es la realidad.
Antes, para que un predicador se subiera al púlpito, tenía que ir, hermano, con su manga larga, su corbata, sus pantalones bien holgados, sus zapatos bien lustrados. A nosotros nos enseñaron eso en el bíblico. Yo nunca aprendí a hacer una corbata, hermano. No la necesito. Pero antes así era, hoy no. Hoy vemos los predicadores, hermano, hasta con camisas escotadas, vemos con ropa tipo tropical, vemos aquel desorden hablando de la palabra gloriosa que juzgará a los muertos en aquel día. Hoy cualquier chabacán se sube a un púlpito a decir, Dios me está diciendo, oh Dios me está hablando, y es mentira. Es mentira. Daniel tardó 21 días en ayuno para recibir la palabra de Dios. Moisés tardó 40 días y 40 noches para que Dios le hablara, por el amor de Dios. Y hoy cualquier carajete dice, Dios me está diciendo, Dios me está hablando, solo porque se le enreda la lengua y empieza a hablar puras babosadas delante de la gente. Ya son profetas. Y ya son ungidos, y aquí y allá están perdidos. Esta gente está peor que los no alcanzados, porque los no alcanzados pueden salir de su idolatría. Pero estos que dicen ser movidos, ¿por qué espíritu? Si el Espíritu de Dios produce orden. Él le puso orden a la creación cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso necesitamos una iglesia que conozca la doctrina de Cristo Jesús, por el amor de Dios. Hay un montón de creyentes que ni saben qué es la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. No saben. No sabe cuáles son los sacramentos de la iglesia. No sabe que la Santa Cena hay que hacerla hasta que Cristo venga. Hay gente que ya no tiene, mire, agarran en lo del bautismo como una changoneta porque hay que poner límites. Límites. Mucha gente se está bautizando y no tiene idea de lo que está haciendo. Y no está en orden. No, unos están en fornicación, otros andan fuera de órbita, hermano. El que va a bautizarse tiene que mostrar frutos dignos de un arrepentimiento y que sepa lo que va a hacer. Eso es lo que podemos sacar de la segunda carta de Juan. Hay una necesidad profunda de maestros de las Escrituras. Hombres con revelación escritural. Hombres que te interpreten un texto. Hombres que te digan esto y esto y esto quiere decir ese texto bíblico. Pero no gente lengona que bote saliva para hablar tantas burradas en relación al texto y no dicen nada del texto. Se aprovechan del texto para poder ampararse en él y así darle cobertura a sus idioteces que se les vienen a la cabeza, y perdonen la palabra. Eso es lo que estamos enfrentando hoy. Por eso hay un montón de cristianos que dicen, no, pastor, yo me voy, yo soy testigo de eso. Yo me voy porque Dios me ha hablado y yo voy a levantar un ministerio. ¿Cómo vas a levantar un ministerio si tienes que salir de una iglesia para que la iglesia te empuje? Para que la iglesia te ayude a plantar eso. Es que vino un hombre que no sabía nada de mí y me dijo, sal de donde estás porque yo te voy a dar un ministerio. ¿Cómo te va a dar un ministerio afuera de la iglesia si es en la iglesia donde se mueve el Espíritu de Dios? Yo conozco gente que ha dejado sus cargos en la iglesia, mujeres idóneas, hombres idóneos, hermanos, pero vino un bobo y les habló y los sacó del camino y se lo llevó, cachiflines. Se lo llevó. ¿Y qué pasa? Cuando están afuera, no hay revelación, no hay llamamiento, no hay nada. Solamente Satanás usó ese demonio para sacarte de la iglesia y te dejó botado como bobo en el camino. Cuando Dios te tenía plantado en un lugar donde estabas sirviendo, donde estabas ministrando su palabra y su nombre, y de allí te dejaste sacar por Satanás. Así son las cosas el día de hoy. Así son las cosas. Vamos a ver tercera carta de Juan.
objetivo de escribir a Gayo, Diótrefe y Demetrio en tercera de Juan. Esta carta es algo precioso. Vamos a ver el autor y fecha. Juan el apóstol es el autor de tercera carta de Juan. Muestra frases y palabras similares de tercera de Juan y segunda de Juan. Tome un momento para mirar estas similitudes. Creemos que Juan escribió las tres epístolas entre los años 85 y 95 después de Cristo. Hay mucha similitud. Si usted hace, bueno, creo que ahí en su PDF, como ya dije, va a haber unas figuras o tablas que están las expresiones comparativas que Juan peculiarmente usa en sus escritos, y ahí va a ver usted. Entonces, por eso la tradición judía dijo, o los padres de la iglesia dijeron, no, tercera de Juan fue escrita por el apóstol Juan. Esa es la paternidad literaria. Vamos a ver algunas explicaciones del bosquejo, puesto que esta carta es bien pequeña. Saludo en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Juan escribió su tercera carta a su amado amigo Gayo. Esta carta va dirigida, esta carta sí tiene un destinatario, va dirigida a Gayo. En el griego la palabra amado es agapetos o agapetos. Agapetos en griego es amado. Esta palabra significa estimado, amado o querido. Aparece varias veces en las cartas de Juan. Gayo debe haber sido bien conocido entre las iglesias de Asia. Juan ministró en estas iglesias durante los últimos años de su vida. El nombre Gayo aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Leemos sobre Gayo de Corinto, según Romanos, Gayo de Macedonia, según Hechos, y Gayo de Derbe, según Hechos 20. En el versículo 2, Juan oró porque Gayo tuviera salud, así como su alma prosperaba. Jesús y los apóstoles tenían interés en las necesidades espirituales y físicas. Ellos reconocían que la gente tenía cuerpo y alma. Bueno, Gayo era un hombre fiel, ¿verdad? Vamos a ver aquí en esta diapositiva que viene, un poquito más acerca de Gayo. En los versículos 3 y 4, Juan alaba a Gayo por andar en la verdad. Por andar en la verdad. La verdad no está solamente en la mente, también en nuestro andar. El mayor gozo de los pastores, los padres, los abuelos y los maestros es oír que sus miembros, hijos, nietos y estudiantes anden en la verdad. La verdad es útil solamente si ejerce influencia en nuestro caminar. Anteriormente vimos en cómo tercera y segunda de Juan son semejantes. Sin embargo, vemos una diferencia en los versículos 5 y 8. En segunda de Juan, el apóstol aconsejó a los creyentes no mostrar hospitalidad a los maestros indignos. Pero en tercera de Juan, él les dice que muestren hospitalidad a los maestros dignos, que es diferente. Gayo le era fiel a Dios, siendo amable con los maestros y predicadores dignos. En otras palabras, Gayo era el líder hospitalario, hospedador, próspero, bendecido, amable, cordial, educado, un diácono de primera mano, que este varón recibía a todos los predicadores itinerarios que mandaba o enviaba el viejito. Recuerde que el hermano Juan ya no podía andar ahí de iglesia en iglesia, no, tenía que enviar desde la iglesia que él pastoreaba, tenía que enviar líderes, obreros de su estirpe para que supervisaran las iglesias o para que apoyaran las iglesias. Y Gayo era el hombre hospitalario. Era ese hombre que los acogía en su casa y los bendecía y los tenía ahí mientras ellos realizaban la obra a la cual Juan los envió. Vamos a ver ahora otro personaje, Diótrefes, un hombre orgulloso. Eso está en tercera de Juan, versos 9 al 11. En contraste con Gayo, vemos a Diótrefes. Quizás era un pastor local.
o un líder de carácter fuerte. No se sabe. No se sabe quién era Diótrefes, no se sabe si era un diácono, un líder, no se sabe. No era amable con los predicadores visitantes. ¿Por qué? Juan dijo que Diótrefes era orgulloso, como un rey o dictador. Quería ser el único líder. Rechazó una carta del apóstol Juan. Oiga, rechazó una carta del apóstol Juan. Entonces es posible que Diótrefes era un pastor de zona. Es posible que Diótrefes era un pastor de zona. Es posible. ¿Por qué? Porque este varón no permitía que los líderes o predicadores de Juan llegaran a esa iglesia. Y si los hermanos los recibían, él los expulsaba. Eso era lo que hacía Diótrefes. Entonces vemos que él tenía una autoridad pastoral. Diótrefes no estaba satisfecho con negarse a ayudar a los visitantes. También les impidió a los que querían ayudarlos que lo hicieran. Además, expulsó de la iglesia a quienes los acogieron. Así vemos que este líder orgulloso carecía de amor y de bondad. El liderazgo y el amor deben ir de la mano. Bueno, un líder sin amor no tiene respaldo. No tiene respaldo, ¿verdad? Entonces, vemos que Diótrefes era el pelo en la sopa, era el líder rebelde, era el pastor que se rebelaba, que no obedecía, que se había hecho un hombre altivo, un hombre soberbio, tenía mucho poder y autoridad. Vamos avanzando. Vamos a ver ahora la posición de Juan. El apóstol del amor, le puse a ese párrafo yo como encabezado. A propósito, observemos el amor con que Juan trata este problema. Juan era un apóstol importante y famoso, el único que quedaba vivo de los 12. Sin embargo, un pequeño líder como Diótrefes insultó a este gigante espiritual. Si hubiera sido un apóstol joven, oiga, Juan quizá habría intentado mandar que descendiera fuego del cielo sobre Diótrefes. ¿Recuerda lo que Jacobo y Juan hicieron cuando los samaritanos los rechazaron? Ellos querían mandar que descendiera fuego del cielo para destruirlo, según Lucas 9:54. Por eso fue que Jesús llamó a Jacobo y a Juan los hijos del trueno. Pero el Señor Jesucristo hizo un cambio en Juan de ser un apóstol del trueno a un apóstol del amor. Si Diotrefitos hubiera agarrado a Juan en curva, hermano, lo hubiera carbonizado, hermano, a conciencia. O lo que hubiera hecho, hubiera ido personalmente donde él va y le hubiera quitado todo, lo hubiera puesto en su lugar. Pero ahí está la evidencia del Mesías en la vida de Juan. Un hombre que al principio era de un carácter explosivo, de reacciones destructivas como la gasolina. Pedro era otro hombre también así. Pedro actuaba y después pensaba. Ahora vemos que Juan es un hombre de edad, es un hombre de madurez, es un hombre con una espiritualidad muy alta. Dice, bueno, este chihuín, ¿qué voy a hacer yo si lo agarro del pelo o le digo al Señor que lo corte? Porque solo tenía que decir eso, hermano. Si Juan dice, Señor, quítame a este hombre del camino, córtalo, mándale una plaga, qué sé yo, apártalo, yo tengo otro líder para ahí, Dios lo hubiera hecho. Pero este hombre puso el amor antemano. Vamos a seguir avanzando en esto. Mire, Demetrio, un hombre de buena reputación. Demetrio quizá fue el mensajero que llevó la carta de Juan a Gallo. O pudo haber sido pastor de un pueblo cercano donde vivía Gallo. Diótrefes tuvo una mala reputación, pero todos hablaban bien de Demetrio. El problema de Diótrefes es que no solo se rebelaba contra la autoridad apostólica, sino que parloteaba, como dice Juan en su escrito, se la lleva parloteando, dice, pero después dice que no va a escribir más porque espera irlos a ver pronto. Mire,
Lo mismo que en 2 Juan, el anciano dice que él espera irlos a ver pronto. Al hacerlo le llamaría la atención a Diótrefes por sus errores. Así la carta de Juan le dio tiempo, o le daba tiempo, no sé si se arrepintió, eso no lo puedo asegurar, pero esta carta le daba tiempo a él para arrepentirse. Demetrio, ¿quién era? Demetrio era un evangelista. Era un evangelista que llevaba carta y llevaba la autorización del apóstol para visitar todas las iglesias que estaban en Asia. Ese era el ministerio de Demetrio. Era un predicador, un evangelista que ayudaba a motivar a las iglesias. Y por supuesto llevaba las recomendaciones escritas por parte del presbítero de Éfeso, que en ese tiempo era Juan el apóstol. Era la máxima autoridad. Entonces tenemos tres contrastes. Gayo, un hombre fiel, servidor. Wow, qué lindo ver esos hermanos que son servidores, hermano. Qué lindo ver esos hermanos que te sacan de un problema, que te ayudan a resolver un problema, que ven tu necesidad y te dicen, véngase para acá, yo lo voy a honrar. Bendigo la vida de esos hermanos, bendigo la vida de esos hombres y de esas mujeres que son, no puedo ni explicarlo, pero son como un ángel en el camino de los hombres de Dios. Así era Gayo. Y Juan cuidaba el alma de Gayo, así como Pablo cuidaba el alma de Teófilo. Lucas cuidaba el alma de Teófilo. Entonces Demetrio, el segundo personaje, Diótrefes, era un hombre rebelde, soberbio, altivo, todas las características de Satanás, ¿verdad? Todas las características de Satanás: desobediente, rebelde, altivo, jactancioso, no tiene nada de humildad, todas las características del diablo. Ese era Diótrefes, un pésimo pastor, un dictador, un inquisidor, un rey, un monarca, un tipo con un corazón de plomo. Ese era Diótrefes, maligno. Y Demetrio era un enviado de Juan, un evangelista, un predicador, un motivador, que era comisionado por el apóstol para llevar sus escritos. Ok, vamos a la carta según Judas. Carta según Judas. En las Biblias aparece San Judas. Recuerde que la Biblia Reina Valera fue traducida y supervisada por dos monjes católicos, don Cipriano Valera y don Casiodoro de Reina. Entonces siempre va a encontrar los títulos San Juan, San Lucas, San Pedro, San Pablo. Pero la verdadera pronunciación es Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas, Evangelio según Juan. Carta de Judas, ¿verdad? Carta de Judas, carta de Pablo, carta de Pedro, carta de Juan, Apocalipsis de Juan, no San Juan, porque ellos no han sido canonizados. Ellos están en el cielo, ya coronaron su batalla, su guerra, ya la coronaron. No son ídolos para llamarle San Judas, San Antonito del Ángel. Eso es un ídolo, mire. Entonces por eso tenemos que pronunciar bien las cosas como son. Cuando usted va a predicar, vamos a buscar, hermanos, en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 1. Desde ahí ya se sabe que usted está siendo preparado. ¿Cuál es el objetivo? Establecer el autor y el propósito de Judas. Autor y fecha. Bueno, de este señor ya tenemos un poco de información. El autor se refiere a sí mismo en el versículo 1 como Judas. ¿Este era el apóstol Judas? No. La pregunta, ¿este era el apóstol Judas o era el medio hermano de Jesús? Hay dos razones por las que pensamos que el autor era el medio hermano del Señor.
Judas dice que él es hermano de Jacobo, Santiago, el escritor de la carta. Los evangelios mencionan solamente dos hermanos llamados Judas y Jacobo. Estos son los medios hermanos de Jesús. Medios hermanos porque ellos sí eran hijos de José y María. Y Jesús solo era hijo de María. Estos mismos dos hermanos aparecen como creyentes en Hechos 1:14. Recuerde, Hechos se escribe después de la resurrección de Jesucristo. Por tanto, antes de la muerte de Jesús, tanto Judas como Jacobo habían despreciado a Jesús. Entonces, cuando lo ven que ha resucitado de entre los muertos, ellos se convierten a Cristo. ¿Ok? Se convierten a Cristo y ya se mencionan en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Por lo tanto, parece que el autor de Judas es el medio hermano de Jesús y el hermano de Jacobo. Vimos antes que Jacobo era un líder en Jerusalén y el autor del libro de Santiago. Por lo tanto, creemos que los dos medios hermanos del Señor Jesucristo escribieron libros en las epístolas generales. No fueron apóstoles, pero gloria a Dios que fueron parte de la revelación del Nuevo Testamento. Fueron parte del canon del Nuevo Testamento. Entonces, sintetizamos y definimos: el escritor de la carta de Judas es el medio hermano del Señor. Judas, el medio hermano del Señor, no era apóstol. Y el escritor de Judas parece excluirse a sí mismo de los apóstoles. Parece que se refiere a los apóstoles como un grupo separado, según el verso 17. La fecha de Judas está vinculada con segunda carta de Pedro. La figura 12.7 de su PDF muestra versículos similares en estas dos cartas. Pero ¿cuál fue primero, Judas o segunda de Pedro? Judas 17, el versículo 18, parece referirse a segunda de Pedro 3:3. Esto da a entender que Judas escribió después de Pedro. Si es así, probablemente fue escrito entre los años 70 al 80. Durante esos años, los creyentes se enfrentaron con falsos maestros como los descritos por Judas. Una cosa sí debemos aprender de esto. La segunda carta de Pedro fue el guión o la guía que utilizó Judas para su escrito. A pesar que solo es un capítulo, hay muchos versículos de segunda de Pedro que se reflejan en la carta de Judas. Judas también atacó a los gnósticos y a los falsos maestros, llamando a los creyentes a defender la fe, no a agachar la cabeza, no a decir amén a todo, a defender la fe y a los ministros verdaderos de Dios. Porque hay gente que dice: sí, tu pastor es aquí, tu pastor allá, y solo agachan la cabeza. Que se acaben esas cosas, que defendamos la fe y defendamos a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque si derecho tiene el pícaro de hablar, derecho tiene el Hijo de Dios de presentar defensa con la espada arriba. No con el machete como Pedro, sino con la espada de la palabra. Tenga cuidado, lo meten preso. Vamos a ver el propósito. Judas quiso escribir y regocijarse por las bendiciones de la salvación. Pero había algo más importante. Hay tiempos cuando todos los líderes deben enseñar contra el error. Los falsos maestros, como lobos, estaban entre las ovejas de Dios. Por lo tanto, Judas sentía que debía advertirle a los creyentes sobre este peligro. Los hombres impíos estaban usando la gracia como una excusa o licencia para pecar. Judas dijo que los falsos maestros estaban negando a Jesucristo, nuestro soberano Señor. Es decir, estos maestros profanos se negaban a permitir que Cristo reinara sobre ellos. El pecado está en contra de Cristo. O sea, había un propósito ardiente en el corazón de Judas para moverse a escribir. Había una necesidad, había un peligro tremendo.
necesitaba advertirles, Judas, a los creyentes, de que seguir estos tipos de doctrina incurría en apostasía y pecado, y que sería altamente destructivo para sus almas y sería peligroso para la salvación. Gracias a Dios por el escrito de Judas. Gracias a Dios por esa doctrina que está completa. No necesitamos más doctrina. No necesitamos otra revelación como los que impulsan la reforma apostólica. No necesitamos otra revelación. Estamos completos. No hay más. La revelación escritural se cierra en el libro de Apocalipsis, en su último capítulo. Ahí se cierra todo. No hay más revelación. Lo que iba a saberse ya se supo. Lo que vendrá ya no pertenece para la salvación. Pertenece al gozo de la vida eterna, donde viviremos con Cristo sin límite de días, sin enfermedades y sin nada podrido de esta tierra. Eso está completo, lo que hoy tenemos. Había una gran necesidad. Bueno, según veo aquí, ya hasta aquí llegan mis diapositivas. Vamos a ver. Así es. Así es. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí termina todo lo que iba a resumir. Bueno, ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes hacer las tareitas que ya están subiendo. Voy a chequear en el prontuario después del examen del lunes, les publico la guía de repaso. Me imagino que sería, no tengo el prontuario a la mano aquí, pero creo que sería, alguien que me escriba ahí, por favor, cuando toca el primer examen de cartas generales, please. Alguien que me escriba ahí. ¿Cuándo toca el primer examen de cartas? Tendría que ser en noviembre. Pseudoepígrafo significa que ese libro fue escrito supuestamente por un hombre de la Biblia. Eso es un pseudoepígrafo, un libro pseudoepígrafo. Y un libro apócrifo es aquel, gracias hermana, es aquel que fue escrito y que no posee ninguna inspiración bíblica, ninguna autoridad. Ese es un libro apócrifo. Sí, hermana Ligia, correcto. Ajá. Amén. Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Amén. La paz de Dios con todos nosotros. Amén. Yo quiero solamente comentar sobre la clase, ¿verdad? Y decir que es tremendo, es tremendo. Lo que en las iglesias, hablo así en general, Ajá. se vive. ¿Por qué? Porque
porque vemos pues que los predicadores de antaño no tenían pelos en la lengua para hablar las cosas. Y ahora nosotros pues pensamos lo que vamos a decir si nos ponen a predicar. Si una persona con todo el valor o con todo el, ¿qué le digo? Esa gracia, tiene que ser gracia del Espíritu Santo para que esté hablando todo esto frente a un ministerio. ¿Por qué? Porque si no, lo expulsan de ahí. Lo expulsan, viene a la congregación. Usted va a ver que ahora pues muchos de los ministerios están más bien dirigidos, coordinados por la mayoría de gente que no se ha casado, están dirigiendo los ministerios. Tremendo. ¿Verdad? Hay una influencia terrible en eso, pero si usted lo dice, entonces cuando usted lo ha mencionado y usted lo dice, más bien van relegándolo porque, bueno, y entonces no sirviera a nadie, entonces aquí no estamos en nada, estamos formando, estamos oportunidades. Dios no es de oportunidades, Dios es de que es o no se es. Sí, claro, es de oportunidades, pero se es o no se es. Así se es. es soltero o se es casado. Así es. Para servir en estos lugares. Y no sé si es que mantener la boca cerrada o no sé, para que no lo vayan a expulsar a la gente, o pues no sé qué decirle más. Es complicado, gracias. Imagínense ustedes estar en una iglesia donde usted no puede expresar la verdad que Dios pone en su boca. Imagínense ustedes estar en una iglesia donde le ponen bozal al Espíritu Santo, donde usted no puede decir ni protestar. Si ve que su pastor está bautizando a una mujer en fornicación, usted no puede decirle, pastor, ¿por qué está haciendo eso? La Biblia no se lo aprueba. Porque tienen miedo que le diga, bueno, hermana, agarre la puerta de enfrente y váyase si no le parece. Muchos creyentes han pasado por esto, han sido menospreciados, y peor aún si usted está siendo formada en un instituto bíblico. Ya le echan el instituto encima, que te arruinó, bueno, esa sopa ya me la he bebido muchas veces. ¿Por qué? Porque el mismo líder no le gusta someterse a la formación, y por eso es que lleva a la iglesia por un derrumbe. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto líder que hace su propia voluntad? O sea, esas son cosas que pasan y que de repente, hermanos, muchos hermanos están, como dicen, oprimidos. Oprimidos, hermanos. Yo estuve en una iglesia que viví oprimido por las cosas que hacía el pastor. Cosas que producían molestia y enojo. ¿Me entiende? Entonces es una cuestión bien difícil no poder sentirse en libertad y no poderse sentirse edificados ni satisfechos en la palabra de Dios. Es complicado. ¿Alguien más que quiera opinar algo, mis hermanos? Recuerde, esta es la última visita. Se acabaron las visitas ya va a descansar usted, ya voy a descansar yo. Ayer terminé 4 años de enseñar la primer promoción. Ayer acabé con la clase de liturgia. Ayer me volé 23 clases con esa promoción. Y ahorita estoy con ustedes y estoy haciendo los contactos. Estoy haciendo los contactos ya porque tengo contactos en México. En el Concilio de México hay un montón de gente que no puede entrar a un instituto. Y ya estoy haciendo los contactos porque voy a abrir otra sección. Dios tiene que ayudarme porque mientras estemos agarrados del arado tenemos que seguir agarrándolo fuerte. Dios nos va a dar vacaciones, pero hay que recontinuar. Hay que recontinuar. A Elías el Señor le dio de comer en el camino, pero le dijo, sigue porque el largo camino te resta. No le dijo, descansa aquí, hijito. No, siga. Te doy de comer, pero siga. Siga su camino. Entonces, hay necesidad de expresar la verdad, y esta verdad se llevará de encuentro a pastores, a líderes, a la esposa del pastor, a muchos líderes. Yo conocí una mujer una vez, hermano, que estaba predicando y la mujer le decía así, mire, así le decía, la mujer del pastor le decía así,
que ya era hora que parara. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, en las iglesias que dañan terriblemente. Y cuando usted se prepara en la palabra y usted va alcanzando un nivel mayor de conocimiento y de revelación que su líder, ahí es donde entra el conflicto o el celo carnal. Y muchos terminan yéndose, hermano. Tristemente se terminan yendo. Bien, entonces, mis hermanos, tenemos ahí que el examen es... Deme chancecito. Perdón. Examen es 6 de noviembre o 12 de noviembre, creo. Sí. Bueno, yo dije que el análisis de cada versículo usted lo va a escribir en su cuaderno. Usted lo va a escribir en su cuaderno, va a ir analizando, por ejemplo, va a poner capítulo 1, versículos del 1 al tal, lo que corresponde al capítulo. ¿Va? Entonces usted va a ir análisis versículo, si el contenido abarca 1, 2 o 3 versículos, usted hace análisis versículo 1, 2 y 3. ¡Boom! Usted me escribe lo que usted entendió. De ahí viene, si el versículo 4 solo tiene, o sea, si el versículo 4 posee contenido solo él, porque hay veces que el límite del pasaje llega, el límite, ya le voy a responder, el límite del pasaje solo comprende 1 o 2 versículos, pero el tercer versículo ya me está hablando de otra cosa. A eso se le llama establecer límite del pasaje. Entonces, si el versículo 4 habla de otra cosa, usted pone análisis, versículo 4, pum, esto. Y de ahí sigue y sigue y sigue. Ahí usted va a aprender muchas cosas, mi hermano. Va a aprender a retroalimentarse, va a aprender a desmenuzar bien la carta y va a saborear mejor lo que ella enseña. En otras palabras, esa va a ser lo que le va a quedar en su corazón, lo que aprendió de la carta en base al propósito, que también tiene que buscarlo, en base a todas las otras directrices que hemos pedido en el prontuario. Entonces, cuando usted escriba todo su análisis, usted me va a mandar una captura, ¿verdad?, de cada capítulo. Me manda una captura de cada capítulo para ir viendo yo su análisis de capítulo en capítulo. Lo puede pegar en hoja de Word, las fotos, y me los manda en un documento de Word, si puede. Y si no, pues a pura captura, usted me lo manda al privado, no lo vaya a mandar al grupo, que no me vaya a revolver la sopa ahí. Entonces, ahí lo voy a ir viendo. Y en la exposición, usted se va a dar cuenta de la línea de pensamiento del escritor. Ya vimos la línea de pensamiento de segunda carta de Juan. Ya vimos la línea de pensamiento de tercera carta de Juan. Y ya vimos la línea de pensamiento de la carta de Judas. Entonces, en base a eso, usted en la exposición va a decir, bueno, hermano, la línea de pensamiento del apóstol Juan en su tercera carta era cuidar del alma de Gayo, enseñándole y aconsejándole que se cuidara de Diótrefes, porque Diótrefes era un peligro para su vida espiritual. Esa es la línea de pensamiento, porque para eso escribió el apóstol Juan. Y así sucesivamente, ¿verdad? Creo que hay otra pregunta aquí. Claro, usted me va a investigar todos los puntos que están en el prontuario. Usted va a investigar todos esos puntos, los que pueda hallar, y los que no haya, pues no se preocupe. Todos los puntos, todos los puntos. ¿Por qué le pido eso? Porque en la clase de exégesis, usted va a hacer un ensayo exegético. Y el ensayo exegético le va a pedir un montón de cosas más todavía. Entonces yo quiero que usted se acostumbre a esta dinámica para que cuando yo entre a la clase de exégesis, usted no le caiga de romplón todo lo que vamos a pedir, porque son un montón de pasos, hermano. Bien, entonces listos, vamos a orar para despedirnos.
Excelente. Cuídese. Que Dios lo ayude. Espero que el grupo siga para el otro año. No se me vaya a correr. No creo que se vaya a correr. Creo que ustedes van a terminar. Hay unos que ya no van a seguir. No mire interés. Pero creo que por lo menos ustedes van a continuar. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu fuerza. Gracias por tu ayuda. Bendigo tu santo nombre porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te ruego por la vida de mis hermanos que están estudiando junto conmigo. Te ruego, Padre Santo, que tú les bendigas en gran manera y tú les ayudes a continuar. No importa los señalamientos, no importa los cuestionamientos, no importa lo que el diablo diga, lo que importa es lo que tú digas. Te ruego que los bendigas y los fortalezcas en todo tiempo. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta mañana y cuídense mucho, ¿verdad? Que la paz de Dios esté con todos ustedes.